Realmente el grupo de la megafauna marina contiene varias de las especies más amenazadas que existen en el planeta. Realmente es muy preocupante la situación en que se enfrentan muchos de estos organismos, tanto tiburones, rayas, tortugas marinas, aves, cetáceos. Más o menos los últimos 50 años podemos ver que las poblaciones de muchas de estas especies se han reducido en hasta un 70% de su abundancia natural. Si nos ponemos a analizar los patrones a nivel geográfico, vemos que la región de Latinoamérica y el Caribe es la región que ha experimentado los mayores declives. Y bueno, ¿por qué esto es relevante? Porque la megafauna marina realmente tiene una serie de papeles sumamente importantes para la salud de nuestros ecosistemas marinos. Muchas de estas especies ocupan posiciones tróficas altas en la red alimenticia, entonces tienen una función muy importante en el balance de nuestros ecosistemas y nuestros océanos. Si le ponemos una presión como la sobrepesca, que típicamente remueve muchas de estas especies que ocupan esas posiciones altas, entonces empezamos a ver una serie de cambios importantes en el ecosistema, cascadas tróficas y disrupciones que pueden alterar no solo la salud del ecosistema, pero también el potencial económico de nuestras actividades costeras. La megafauna marina también es capaz de mover o transferir nutrientes entre ambientes o ecosistemas. Estamos hablando de especies altamente móviles como las tortugas, los cetáceos y los tiburones, que pueden alimentarse en diversos hábitats, y al alimentarse en esos hábitats están transfiriendo nutrientes y aumentando la salud de cada uno de estos ecosistemas que visita. Además, muy recientemente se ha discutido el papel que tienen estas grandes depredadores móviles como agentes mitigadores contra el cambio climático. Finalmente, una razón por la que nos debería interesar e importar la megafauna marina es porque realmente estamos hablando de un grupo que potencia las actividades turísticas tanto en las zonas costeras como en ambientes oceánicos y pelágicos, en donde se da una serie de actividades en torno a avistamientos o en torno al buceo con estos grupos de especies sumamente carismáticas e importantes para la salud del ecosistema marino. Y todo esto me lleva a pensar que realmente para entender cómo está nuestra megafauna marina, tenemos que desarrollar monitoreos que nos permitan evaluar el estado actual de las poblaciones, entender si las poblaciones están estables, si las poblaciones se están reduciendo o están aumentando conforme pasa el tiempo, y también identificar factores importantes que pueden poner en riesgo estas poblaciones, ya sea la sobrepesca, la contaminación o aspectos de cambio climático que sabemos que pueden impactar las poblaciones de muchas de estas especies. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos monitorear? Y aquí hago la anotación de forma remota, sin que nosotros tener que estar presentes en un sitio, ¿cómo podemos monitorear a estos grupos que componen la megafauna marina? Realmente son grupos sumamente móviles, algunas de ellas especies altamente migratorias, que no solo se distribuyen horizontalmente, sino verticalmente en el ambiente marino. Y bueno, realmente tenemos una serie de tecnologías. Checho les habló de tecnologías, esta charla también va a hablar un poco de tecnologías que están a disposición para realmente hacer aspectos de monitoreo de diferentes especies de megafauna marina. Para efectos de esta charla yo me voy a concentrar en una que para mí es una de mis preferidas, se llama la telemetría acústica pasiva. Básicamente podemos colocar un transmisor acústico como este en una especie como los tiburones tigre, y cuando esa especie nade en la cercanía de un recibidor acústico o una estación de monitoreo, este transmisor va a emitir una señal acústica que es interceptada por el receptor o el recibidor acústico, y va a grabar en la memoria del recibidor el código de identificación del organismo y una fecha y una hora a la que estuvo ese organismo presente.
Entonces realmente nos da información de la presencia y ausencia de los diferentes individuos marcados con transmisores en el ambiente marino. Ahora, una de las ventajas de esta tecnología es que podemos colocar de esos transmisores en muchas de estas especies, como tortugas marinas, peces gallo, tiburón ballena o tiburones como el tiburón tigre, ¿verdad? Otra ventaja es que si colocamos varios de estos receptores en un sitio de estudio, podemos empezar a triangular y a entender mejor, más finamente, el movimiento de estos animales en un sistema, contestando preguntas de, bueno, ¿cuánto tiempo permanecen estos animales en un sistema? ¿Qué tipo de ambientes específicos se están utilizando y cómo conectan esos ambientes a lo largo de su vida? Entonces, realmente entender el movimiento animal nos puede ayudar a contestar preguntas de cómo están conectadas las poblaciones de especies acuáticas, cómo influyen procesos biológicos y ambientales sobre el comportamiento, movimiento y residencia de estas especies, y también cómo interacciona nuestra fauna marina con diferentes presiones antropogénicas, llámese la presión pesquera, cambio climático, tráfico de botes en un sitio, contaminación costera, que todo esto puede afectar la movilidad de muchas especies marinas. Y finalmente podemos reunir toda esa información para tratar de realizar o desarrollar políticas y medidas de manejo espacial en torno a la protección y aprovechamiento sostenible de especies, pero también de recursos de interés económico. Entonces, yo les voy a hablar un poco de un caso de estudio. Nosotros hemos estado estudiando desde el 2018 la región del Golfo de Santa Elena, específicamente la Bahía Santa Elena, porque realmente es un laboratorio viviente en donde podemos realizar una serie de experimentos de comportamiento animal en una región expuesta a diferentes factores ambientales como el afloramiento, que puede ocasionar cambios importantes en la temperatura, oxígeno disuelto, pH, la intensidad del viento, y todo puede tener un efecto importante sobre la fauna marina. Entonces, estos son algunos de los habitantes clásicos que uno podría encontrar en el Golfo de Santa Elena y también dentro de la Bahía Santa Elena, y algunas de ellas son especies que hemos estado estudiando por los últimos 5 o 6 años en el laboratorio. Entonces, solo para darles un ejemplo, en el 2018 nosotros iniciamos este estudio con 5 estaciones recibidoras, específicamente dentro de la Bahía Santa Elena. Cada una de estas estaciones también está equipada con sensores de temperatura que nos ayuda a entender cambios de temperatura a lo largo del tiempo. En el 2020 nos enfocamos en un estudio muy específico con 2 especies de pargo para entender, bueno, una especie o 2 especies que son importantes económicamente, bueno, cómo se están moviendo, cómo están utilizando la bahía y básicamente entender si existen evidencias de cambios ontogénicos o cambios relacionados con el crecimiento del uso de hábitat de esas especies dentro de la bahía. Entonces ya entre el 2020 y 2024 aumentamos este sistema de recibidores para tener 20 estaciones recibidoras, monitoreando no solo el ambiente dentro de Bahía Santa Elena, sino el ambiente costero de algunos puntos claves del Golfo de Santa Elena. Y bueno, estos son resultados muy resumidos de muchos estudios muy específicos, pero hemos estado estudiando por más de 3 años la tortuga carey, la tortuga verde del Indo-Pacífico, el tiburón nodriza o gata por 5.6 años, la raya de manglar, que es una especie muy importante y que está actualmente en peligro de extinción, y 2 especies de pargos que son recursos económicos sumamente importantes para la bahía. Y aquí simplemente decirles, ¿verdad?, que una especie como la tortuga carey permanece dentro de Bahía Santa Elena aproximadamente menos de 10% de esos 3.2 años de monitoreo, mientras que otras especies como la tortuga del Indo-Pacífico puede permanecer mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces vemos que hay una variación en el tiempo que residen estas especies dentro de Bahía Santa Elena. Y bueno, uno se podría preguntar qué es lo que pasa cuando estas especies salen de Bahía Santa Elena, porque realmente hay todo un porcentaje de tiempo que no están siendo detectadas dentro de la bahía. Y bueno,
Un ejemplo del tiburón gata o tiburón nodriza, una animación del movimiento por un periodo de más o menos 2 años. Entonces podemos ver que realmente es una especie que exhibe movimientos muy complejos, utilizando una gran cantidad de ambientes dentro de la bahía, pero también conectando con una serie de ambientes muy importantes, arrecifes rocosos, coralinos y ecosistemas de manglar a lo largo del Golfo de Santa Elena. Entonces una especie sumamente móvil que es muy importante para la conservación debido a que está actualmente en peligro de extinción. Pero ¿cuáles son los retos de utilizar esta tecnología? Principalmente estamos hablando de que la tecnología trae un costo elevado. También tenemos que pensar en temas de mantenimiento, ¿verdad? El mantenimiento implica que hay que dedicarle tiempo y dinero a mantener el equipo que constantemente está grabando o monitoreando animales debajo del agua. Podemos enfrentarnos a situaciones de pérdidas de equipo o situaciones ambientales que pueden poner en riesgo el equipo, pero francamente en todos estos años de monitoreo solo hemos tenido un ejemplo de pérdida de equipo que podemos atribuir tal vez a robo o vandalismo. Realmente de todo el equipo que tenemos instalado no hemos tenido grandes pérdidas. También un reto importante es en cuanto al análisis de datos. Estamos hablando de una gran cantidad de datos que estamos generando día con día y eso significa tiempo y dinero que tenemos que invertir. Sin embargo, podemos pensar en redes de colaboración que pueden mejorar el entorno económico de este tipo de estudios de monitoreo. ICCMAR es una gran plataforma capaz de incentivar o apoyar estas redes de colaboración para el monitoreo de especies marinas. Un ejemplo, por ejemplo, un estudio que evidenció a través de la colaboración entre una ONG CREMA y la Universidad de Costa Rica, que el tiburón gata que marcamos en Bahía Santa Elena, hay individuos que son capaces de moverse hasta 450 kilómetros a lo largo de la costa en la península de Nicoya en menos de 46 días, o sea, son especies bastante móviles y este tipo de información es solo posible con la colaboración entre científicos o organizaciones que estén utilizando redes de receptores muy similares a esta. Otra gran oportunidad que nos ofrece esto es que podemos monitorear de forma simultánea a muchas especies marinas, algunas de ellas recursos económicos muy importantes, pero también especies que actualmente están en peligro de extinción. Y finalmente que esto nos permite generar datos cruciales para el manejo de especies y también recursos económicos. Entonces yo lo veo como una inversión a largo plazo para generar información que puede apoyar políticas de manejo y conservación. Solo presentarles un poco estudiantes y exestudiantes que son parte de toda esta iniciativa de telemetría acústica en especies de megafauna marina. Y solo agradecer a todas las fuentes de apoyo, aliados y estudiantes que han estado detrás de esta iniciativa. Muchas gracias.